Buenos días, sus señorías. Vamos a ver. Os traigo hoy un control que ha surgido a petición del foro gambas.es.org y que no está terminado. Me voy a ir unos días, no voy a estar cerca de mi ordenador, no voy a poder trabajar ni terminarlo. Y lo que quiero es subirlo al foro para que lo podáis valorar, podáis criticar, podáis apuntar modificaciones o mejoras. Y bueno, y si me corregís alguno de los inmensos fallos que todavía tiene, yo encantado. Lo único que quiero es que veáis por dónde van los tiros. Se trataba de hacer un dial como este, o de alguna otra forma, ahora veremos, en el cual tenemos un círculo al cual dándole el valor, en este caso se lo damos en grados, el valor que queremos, la agujita se ubica en el sitio adecuado. ¿Por qué es tan raro? Pues a mí me sorprendió, pero es que resulta que es así, que en este tipo de cuestiones el 0 es lo que serían las 3 en punto del reloj, porque es donde la variable i no tiene valor, es 0 y solo cuenta la X. Entonces siempre empiezan aquí. ¿Por qué van al revés? Si le dices que aumentas, se van, perdón, es que ahí, si dices que aumentas, que disminuyes, claro, se queda en el cero, no puedes disminuir de cero. Estoy tonto. Como veis, una de las cosas que hace es que lo puedo mover con el ratón, lo puedo ubicar con el ratón, y demás. Bien, vamos a ver. Posibilidades que esto tiene. Es adaptable, es un control, entonces es adaptable, tamaño que queramos. Y casi todo es configurable. El dial, pues podéis elegir otro. Podemos coger, por ejemplo, un manómetro. Con eso se nos ha cambiado, es que esto lo hace el formulario principal, no lo hace el propio control. O sea, se nos ha cambiado la aguja que utilizamos y se nos ha cambiado, o debería haberse cambiado, sí, bueno, pasa que ha quedado mal, la ubicación de la, lo diré, de la leyenda. Esto se puede arreglar, no es que se haya quedado mal, es que lo he agrandado y me he ido más allá, que es uno de los problemas que tiene. Pero bueno, como veis, la leyenda de momento, si estás fuera del rango, ¿qué rango? Pues el rango mínimo y el rango máximo. Si estás fuera, de momento te avisa en rojo. Y si lo haces vía aumentar valores, lo que te hace es que debería pararse. Como veis, el contador sigue sumando y al llegar al valor 0, hazme caso, no te vayas. En fin, ya os digo, tiene fallos, está a medio, no es perfecto ni de momento pretendo que lo sea. Otra cosa que tenéis, estas son las variables, bueno, ahora os cuento: imagen para la aguja, alineación del eje. ¿Por qué? Porque si cogemos un manómetro de los de este estilo, el eje está abajo a la derecha. Entonces también podéis ver que en este caso podemos elegir que nos dé el valor en porcentajes. El valor lo podemos coger en grados, en radianes o en porcentajes. Si le damos en radianes, bueno, en algunos imprescindible para muchas cosas, pero sin sentido ninguno visto aquí. En grados, pues tampoco tiene mucho sentido porque el valor que nos da no tiene relación con lo que estamos viendo. Como no es posible saber coordinar que cuando diga aquí sean 250 y aquí 200, etcétera, porque la imagen puede ser cualquier imagen, entonces el porcentaje es lo correcto. Aquí estaríamos en 0% y aquí 50%, o sea, 100%. Bien, también tenemos, eso lo marcamos los límites del 0 y del tal con el valor mínimo y el valor máximo. La leyenda, en este caso la he puesto aquí, la podéis poner donde queráis. Y el valor ya lo hemos visto. Si no queremos que sea responsable al ratón, con esto lo anulamos. Es una propiedad que se quita y ya no responde al ratón.
Y el invertido se refiere, como habéis visto antes, en el default, en que esto va hacia atrás, no va hacia adelante. Entonces, si nos ubicamos aquí y decimos que queremos aumentar los grados, lo que hace es que se nos viene y empieza a disminuir. Muy bien, me está funcionando al revés aquí el cabrón. No, al revés, eso es. Bueno, es el slider el que me está traicionando. Pero bueno, cuando es invertido, entonces gira en esta dirección, se supone, y cuando no, en la anterior. Tenéis varios ejemplitos, el manómetro ya lo habéis visto, el amperímetro que también lo hemos visto, el icón, que es neutro, es una cosa muy bonita. En vez de usar aguja, usamos un circulito que se mueve para aquí y para allá. ¿Qué más? Y ya está, y el default que hemos visto. Cosas que le he puesto para no tener que estar aquí. ¿De dónde coño saco yo que esto de aquí son 225? Bien, pues lo que hacéis es os ubicáis donde queréis y con botón derecho, ¿veis? Ahora es 223. Sí, y el máximo nos ubicamos donde queremos y con mayúscula y botón derecho sobre el lugar, ahora son 318. Y la leyenda, lo mismo. Si en vez de quererla aquí, la quiero aquí arriba, me ubico en este lugar y con control y clic la sitúo en eso, en su sitio. Bien, entonces botón derecho, con mayúscula botón derecho y control botón izquierdo, control clic. Y bien, de momento eso es lo que tiene. Se supone que esto debería funcionar bien. Responder a lo de los valores, tener el ya digo, está a medio, sobre todo el valor que devuelve según caso y según lugar me vuelve loco y no he conseguido, no sé cuántos días llevo con esto, 4 o 5 días, no he conseguido darle forma, pero bueno, ahora me voy unos días, volveré y a ver qué me contáis de este control. Hasta luego.